Saludos, bendiciones nuevamente. En otro episodio más aquí en Vamos a Él. Tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Lucía nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, Alexis. Me da mucho gusto. Creo que tenía rato de no aparecer en Vamos a Él, pero ya estamos aquí. No le hace, vamos a echarle a esto. Ahorita rápidamente, la porción Picudei, donde vamos a hablar rápidamente de la Parashá y de la Torá. Van a entender que, bueno, es la última porción de este libro para hablar. Normalmente se suele decir Kasek, que es esfuérzate, nos seguiremos esforzando después de la lectura de cada libro. Pero bueno, ahora en esta porción, bueno, yo creo que hay muchas cosas resaltantes. Parece nuevamente que se vuelven a repetir los instrumentos, las características del templo, las vestimentas, todo, el oro, la plata, el bronce, pero yo creo que siempre el Eterno tiene algo que mostrarnos, ¿no? Sí, parece que se repite, sí se repite, pero porque lo que hace la Torá a partir de la porción Kitisa es retomar la secuencia natural de los eventos, la cronología como vienen sucediendo los hechos. Sabemos que el Mishkan fue erigido justamente después del pecado con el becerro de oro. Solamente que antes de la Parashá Kitisa aparecen la porción Terumá y otras porciones que también nos hablan del Mishkan, anticipándose a lo que iba a suceder, como que faltando a la secuencia natural, ¿no? ¿Por qué? Lo mencionamos en alguna transmisión de preguntas y respuestas, donde la gente preguntaba eso, ¿por qué? ¿Por qué se adelanta la Torá? ¿No? O sea, si todavía no ocurre eso, ¿por qué la Torá empieza a hablar de la construcción del Mishkan y los muebles? Si todavía no era cronológicamente ese momento. Y se ha respondido incluso por los propios Jajamim de que esto es una muestra clara de que el Eterno, antes de que tú y yo pequemos, Él ya tiene resuelto el tema del pecado. Es decir, que el pecado nuestro a Él no le sorprende, que le lastima y le duele, por supuesto que sí, porque Él no espera que nosotros pequemos, no quiere que nosotros pequemos. Él no quiere que pequemos, pero sin embargo el hombre falla, el hombre se equivoca, nos equivocamos, pero Él lo sabe de antemano y lo que hace es, como sabe que vamos a fallar, ¿qué es lo que hace? Se anticipa y prepara justamente el medio de redención, prepara ya la manera de cómo nos va a reconciliar, y eso es lo que nos quiere mostrar. Por eso es que ahora se repite, ¿no? Lo que ahora sucede es que ya cronológicamente hablando se retoma esa secuencia. Podemos ver que en esta porción el padre, estaba viendo un esquema que habla de que así como hubo 10 plagas para que salieran, o sea, en este libro lo estamos viendo, sí, también vienen 10 mandamientos, de manera que pueda haber también una reconciliación, y que a través de eso, se sigue manejando a lo largo de la Torah. Todo esto se sigue retomando y se sigue checando detalle. Claro que sí, el número 10 es... Toda la numerología bíblica es muy importante. ¿Por qué el 1? ¿Por qué el 2? ¿Por qué el 3? ¿Por qué el 4? ¿Por qué el 5? ¿Por qué el 6? ¿Por qué el 7? ¿Por qué el 8? Incluso ¿por qué el 9? Porque el 9 está ahí como que pareciera que no tiene conexión, pero la tiene. ¿Por qué el 10? Todos los números que aparecen en la Biblia tienen un significado, tienen un porqué. El número 10, como tú lo dices, está conectado con las 10 plagas, pero desde Bereshit capítulo 1 aparece el número 10. El número 10 en las 10 palabras con las que se creó el mundo. Si tú ves el texto de Bereshit, dice, y dijo Dios, Vayomer Elohim, ¿cuántas veces aparece? Aparece 10 veces. Entonces, desde allí ya aparece el número 10 en la creación, como algo que está completo, algo que está pleno, algo que conecta justamente con el poder creativo del Eterno, y ya después los mandamientos, las plagas. Por supuesto que el número 10 está implícito en ya después lo que viene de las 10 tribus. Si tú haces una conexión de ese 10 en toda la Biblia, nos va a crear enseñanzas muy hermosas y muy poderosas. Creo que solo del 10 podemos hacer una pregunta. No, claro, de cada número. Tú hablas del 1 y te da para toda una serie. Igual,
número 2 te da para toda una... Entonces, cada número tiene esta su porqué. porción, entonces estamos viendo que es como una oportunidad de que sabemos que el Padre puede, así como hay un castigo, también puede haber una bendición, porque recordamos que cuando viene Moshe, o sea, va a ir por las tablas, 10 días antes de que baje es el día de Yom Kippur, ¿no? En ese momento, pues ahí él está recibiendo, 10 días antes de que él baje, está haciendo, digamos, el día de Yom Kippur. Cuando él baja es Yom Kippur. Y cuando, pero está haciendo el día de las trompetas, perdón. Sí, y cuando él baja ya es el día del perdón, ya es Yom Kippur. Sí, claro. También dando a entender que el Padre ya tenía todo controlado, porque acá está habiendo un juicio, separando los que serían los suyos y los que no serían parte de ellos, ¿verdad? En la segunda ocasión, cuando Moshe sube al monte Sinaí, ¿tengo volumen? ¿No tengo volumen? Creo que se le está apagando aquí ¿la pila? Las pilas. Okay. A ver qué sale. Esperemos que dure. En la segunda ocasión que Moshe sube al monte Sinaí, después de haber roto las primeras tablas, él sí desciende en el día de Yom Kippur y ya les da el perdón absoluto después de ese pecado que les hizo. Enseguida viene lo de la orden del Mishkan, elegir levantar el Mishkan, que servía como el método de reconciliación, pero por supuesto utilizas muy bien las fechas, porque el Eterno va creando precedentes en sus fechas, en sus Moadim, aunque el pueblo desconocía esas fechas como Moadim, pero el Eterno, por supuesto que las tiene contempladas y sabe por qué hace las cosas de acuerdo a su carácter. Entonces sí, son 10 días antes, Yom Teruah separa los que son suyos y los que no son suyos. Exactamente, 10 días después llega Yom Kippur y es el día del juicio. Del día del juicio, que anuncia profética. Y de hecho la palabra Pikudei comparte, o sea, viene de la raíz de la palabra pacar, que quiere decir visitar o también castigar o también, no recuerdo la otra. Pero que tiene que ver eso, que el Eterno nos visita y es como tenemos que recordar que en ese día el Eterno nos separa. Claro. También, si nosotros decidimos qué tipo de visita tenemos por parte de Él, es que Yom Teruah justamente es... Yom Teruah anuncia proféticamente, al menos nosotros estamos convencidos de ello. A lo mejor algunos pueden diferir en cuanto a ese estudio, pero consideramos que es el regreso de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. El segundo advenimiento de Yeshua parece ser que sucederá en un día de Yom Teruah, porque dice la Escritura que al toque de la primera trompeta, es decir, en la última trompeta, ¿no? Entonces ahí será un día de Yom Teruah. Y justamente, ¿qué es lo que va a hacer Yeshua? Separa a los cabritos de las ovejas, ¿no? Y a las ovejas les dice: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Justamente 10 días después los convoca o los lleva para el día del juicio, pero en este caso dice que seremos juzgados, ahora sea bueno, sea malo. Pero si ya los apartó para algo bueno, es decir, entonces ya ahora solo se nos van a dar recompensas, coronas, de acuerdo a todas las bondades o cosas buenas que hicimos. Yo creo que también en la Torá podemos ver eso, ¿no? Porque también como se hace un templo con la intención de que el Padre no nada más escucha a los de ahí, o sea, a su pueblo, sino al extranjero, a la persona que esté dispuesta a hacer lo necesario para volver a Dios, para estar con Él. Yo creo que tiene que ver como con esa señal y ese distintivo, que así como el Padre nos mostró en este libro que puede haber pues severa justicia, severa bondad, o sea, también el Padre tiene ya preparada la salida para que nosotros decidamos estar con Él. Ahora sí, claro. Te digo, claro, como dice la palabra Pekud o Pekudei, Pakat, que también nos muestra que es un conteo, pero es un conteo de, como dicen, a ver, ríndeme cuentas. Es cuando el Eterno nos va a llamar a rendir cuentas. Y dependiendo de qué cuentas entreguemos, es o castigo o bondad, bondad o severidad, ¿no? Dependiendo de las cuentas que demos. Vamos a tener que rendir cuentas. De hecho, ¿te acuerdas que el rey Shlomo, en su libro de Eclesiastés, dice, pues, si quieres, disfruta el mundo, ¿no? Le dice: joven, disfruta la vida, anda en la vista de tus ojos, en lo que dicta tu corazón. En otras palabras,
Salomón dice, vive la vida como tú quieras, como se te venga en gana y como tú quieras. Pero dice, pero debes tener en cuenta que a Dios le vas a tener que rendir cuentas, que te vas a parar un día frente al Eterno y te va a pedir cuentas de todo lo que hiciste. O sea, ¿quieres vivir como quieras? Tienes que saber que un día vas a tener que rendir. ¿Y es eso? Rendir cuentas delante del Eterno en el día del juicio. No, porque Moshe rindió cuentas y fue un buen inventario. Pero ya que Salomón dice que ya no pudo rendir cuentas porque no lo hizo como Moshe, por ejemplo. Moshe desde el inicio comenzó. Entonces yo creo que también es como que nuestra vida, ¿dónde la tenemos? Y qué tantas cuentas estamos rindiendo para también saber qué tipo de vida llevamos. Fueron dos tipos de construcciones, tanto la del Mishkan como la del templo que construyó Salomón. Obviamente también los conectes que Salomón tuvo para construir el templo no fueron tan gratos para el Eterno, porque muchas veces para conseguir material, para conseguir constructores, para conseguir artesanos, tuvo que hacer alianzas o pactos con otros reyes extraños, y al hacer pactos con otros reyes era casarse con las princesas, con las hijas de los reyes. Entonces se llenó de mujeres. O sea, a lo mejor él podría decir el fin justifica los medios, pero no, porque de alguna manera adquirió los bienes de otra índole. Por eso es que no pudo rendir cuentas de la misma manera que las pudo rendir Moshe, porque el rey Salomón, para conseguir materiales, lo hizo utilizando medios no muy agradables. Y sabemos que la colecta que Moshe obtuvo fue a través de donativos del corazón espontáneo y bondadoso del pueblo de Israel, después de que el Eterno les había perdonado su enorme pecado con el deseo. Tremendo. Pues bueno, ya lo vimos, pues hay que estar listos y siempre pues, con la libreta en la mano para entregar las cuentas adecuadas. Todos los días, de hecho, tenemos que ponernos a cuentas para poder vivir tranquilos, sabiendo que la eternidad es algo que va a llegar en algún momento, pero cómo lo vamos a pasar ya es cuestión de cada quien. Perfecto. Sí, ya se apagó. Acércate a mí para que. Ya. Pero no sé, ¿quieres despedir? Sí. Bueno, es que se nos está acabando la pila. Pero bueno, hay que hacer maniobras aquí. Sí, hay que hacer aquí rápido. En fin, recordemos que les decía que la eternidad es algo que nos va a llegar en algún momento, tarde o temprano, pero la manera en que nosotros vamos rindiendo cuentas todos los días es lo que nos va a definir cómo la vamos a pasar en ella. Y muchas gracias, hermano, por la participación. Disculpe aquí vayas técnicas. Al contrario, qué bueno. Yo sé de eso, yo sé de todo eso. Y hay complicaciones, así que pues gracias nuevamente por la invitación y que el Eterno nos siga ayudando para entregar buenas cuentas. A ver, hasta luego, chicos.